Hola de nuevo, les saluda el licenciado Amaury Salazar Hernández en una clase más de la unidad de aprendizaje Procedimientos Administrativos Especiales. Unidad de aprendizaje que se imparte en la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta quinta clase analizaremos los temas 3.1 al 3.5 de la unidad número 3 denominada Procedimiento Administrativo de Verificación e Inspección. Con esta unidad y con esta clase iniciamos nuevos temas. Los tópicos de la unidad 3 son Introducción, definición de verificación administrativa, fundamento constitucional, clasificación de las visitas domiciliarias y etapas de la verificación administrativa. Cabe aclarar que el término verificación administrativa y visita domiciliaria tienen un sinónimo al que debemos de acostumbrarnos en esta clase. Tema 3.1 Introducción. Una de las actividades más importantes que tiene a su cargo el Estado es la de verificación o inspección. Esta actividad se refiere a la vigilancia y comprobación por parte del Estado del cumplimiento de las normas jurídicas por parte de los particulares. Es importante esta actividad porque si no existieran controles o mecanismos, también instancias, por parte del Estado encargadas de cerciorarse que los particulares han cumplido o cumplen con obligaciones que les imponen las normas jurídicas, se dejaría a libre albedrío de las personas ese cumplimiento. La función de la verificación o inspección se traduce en una función administrativa que queda atribuida a los órganos del Poder Ejecutivo, tanto federal como estatales y también municipales. Se les denomina funciones a estas actividades que realiza el Estado porque este último tiene el monopolio para realizarlas. Tema 3.2 Definición de verificación administrativa o visita de verificación. En el ámbito del derecho, la verificación administrativa consiste en comprobar por parte de la autoridad administrativa competente que los particulares realizan sus actividades o prestan los servicios públicos que les han sido concesionados o autorizados, con apego a la normativa vigente. En palabras simples, se entiende por visita de verificación, otra denominación de verificación administrativa, al acto autorizado por nuestra Constitución Política, que lleva a cabo la autoridad y que consiste en corroborar que el particular cumpla con las obligaciones que le imponen las leyes, para prevenir que sus acciones pongan en riesgo la seguridad de los demás, así como para que los inmuebles y vehículos de transporte presten un servicio de calidad, es decir, es una diligencia de carácter administrativo que sirve para revisar o comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local a cargo de un visitado y que se sujeta a las formalidades y procedimientos establecidos por la ley aplicable. El Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, define a la visita de verificación como la diligencia de carácter administrativo para revisar o comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local a cargo de un visitado y que se sujeta a las formalidades y procedimientos de ley. Como podemos ver, la definición mejor encontrada la podemos apreciar en este reglamento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Fiscal de la Federación denominan a las visitas de verificación como visitas domiciliarias. En el ámbito fiscal, una visita domiciliaria constituye la facultad de comprobación con que cuentan las autoridades fiscales practicada a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados con el objeto de revisar su contabilidad, bienes y mercancías.
Por otro lado, debemos mencionar que existe otro término que se relaciona con la verificación administrativa o visita de verificación o visita domiciliaria, y se denomina visita de inspección administrativa, que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta se considera una especie del género visita domiciliaria. En otras palabras y en términos más claros, una verificación administrativa es un procedimiento administrativo especial que se programa donde se analiza una serie de elementos organizados y en orden secuencial, de manera general, derivado de una ley, reglamento u ordenamiento, mientras que la inspección administrativa es de naturaleza específica o particular que tiene por objeto analizar o inspeccionar cuestiones puntuales, normalmente motivadas por una denuncia ciudadana y por lo mismo generalmente no suele ser programada con anticipación. Tema 3.3 Fundamento constitucional de la verificación administrativa. Como ya se mencionó anteriormente, las verificaciones administrativas o visitas domiciliarias encuentran su fundamento principalmente en el artículo 16 constitucional, particularmente en el párrafo 16, que a la letra dice: la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros o papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Las verificaciones administrativas o visitas de verificación encuentran su fundamento también en una multitud de leyes y reglamentos en diferentes ámbitos de gobierno, donde podemos destacar el Código Fiscal de la Federación y la ya mencionada o ya mencionado Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y la Ley General de Salud. Por otro lado, también conocemos a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo analizada en la Unidad 1 del presente curso. En las entidades federativas, estas figuras pueden ser encontradas en las normativas similares a sus contrapartes federales. Tema 3.4 Clasificación de las visitas domiciliarias. Doctrinariamente se tiene que la autoridad administrativa puede ordenar la inspección, supervisión y o verificación de bienes, personas, vehículos, documentos, establecimientos, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y o reglamentarias. De acuerdo a diferentes legislaciones en materia administrativa, se puede clasificar a las visitas domiciliarias de verificación e inspección administrativa de la siguiente manera. 1. Visita de verificación objetiva. Se refiere a la facultad que tiene la autoridad administrativa para comprobar el cumplimiento de requisitos normativos objetivos, es decir, la atribución de comprobar requisitos que son medibles, como por ejemplo el cumplimiento de horarios en los establecimientos mercantiles. 2. Visita de verificación subjetiva. Se refiere a la facultad que tiene la autoridad para comprobar el cumplimiento de requisitos subjetivos, es decir, a la atribución de la administración pública para comprobar el cumplimiento de la normativa de acuerdo al criterio del servidor público que realiza la visita domiciliaria de verificación y o inspección. 3. Visita de verificación técnica. Se refiere a la facultad que tiene la autoridad para comprobar el cumplimiento de requisitos técnicos. Tema 3.5 Etapas de la verificación administrativa o visita de verificación. Cabe mencionar que en estas diapositivas se tratará de resumir de manera concreta cuáles son las etapas de la verificación administrativa. Estas etapas y características nosotros ya las analizamos en temas anteriores. ¿Dónde? Bueno, cuando analizamos la ley del procedimiento administrativo del ámbito federal y también el local. En uno de sus apartados ustedes recordarán que encontramos las características
de las visitas de verificación y también de inspección. Pudimos analizar quiénes las llevan a cabo, cuáles son las características que tiene, también las características que tienen los documentos que se levantan, y realmente pudimos notar que se aplican medidas de seguridad y también sanciones administrativas. Comenzamos con la etapa 1, que es la emisión de la orden de visita, en la que se precisa nombre de la persona que deberá recibir la visita, nombre del establecimiento donde se practicará la diligencia, domicilio del establecimiento a verificar y la materia, derechos y obligaciones del visitado. La segunda etapa es la ejecución de la visita de verificación. Su ejecución la lleva a cabo personal autorizado y especializado en funciones de verificación, el cual desarrolla el objeto y el alcance señalado en la orden de visita que le fue entregada y asienta en el acta todo lo que haya observado, precisando y describiendo los documentos mostrados. La etapa número 3 será la calificación de actas. La sustanciación del procedimiento se desahoga con la finalidad de determinar la calificación del acta de visita de verificación, tomando en cuenta las pruebas ofrecidas por el visitado, así como todas sus observaciones y alegatos. La última etapa será la emisión de la resolución. El procedimiento concluye con la emisión de una resolución administrativa en la cual se pone una sanción administrativa o no. Cabe aclarar que también pueden imponerse medidas de seguridad si se considera necesario. Con este tema finalizamos la mitad de la unidad número 3. Cabe aclarar que hasta este punto podemos nosotros analizar las características que componen a una visita de verificación o visita domiciliaria que corresponde a un procedimiento administrativo especial. Debemos de diferenciar cuando se trata de una verificación y cuando se trata de una inspección. Recapitulando ese tema, podré decirles que la verificación es un acto general que normalmente está programada, que es anticipada y que va a checar una serie de datos, de características medibles que usualmente encontraremos señaladas en la ley. Por otro lado, la inspección solamente va a versar sobre algunos puntos en específico, normalmente motivados por una denuncia o por alguna característica que deba ser inspeccionada a detalle, y por lo tanto se considera que es un procedimiento administrativo muy particular y muy puntual, que no se programa, que no se anticipa, pero que puede darse en cualquier momento. Por mi parte es todo, esperando que estos temas hayan sido comprendidos con la mayor simpleza posible. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.